Empezamos. Ok. Muy buenas noches con todos. Es muy grato darle la bienvenida a la conferencia número 43. En esta oportunidad con un tema súper interesante, los ingenieros y la necesidad del manejo exitoso de proyectos. Como todos sabemos, los proyectos nacen de una idea y luego esas ideas tienen que finalmente convertirse en algo concreto, en algo tangible. Y para eso los ingenieros tenemos un rol sumamente importante cuando nos llega a nosotros el manejo de un proyecto. En esta oportunidad tenemos tanto el ponente como los panelistas de reconocida trayectoria. Empezamos entonces, le damos la bienvenida y empezamos con un video institucional de ProUni. Adelante, Armando. La antigua escuela de ingenieros fundada en el año 1876 por el ingeniero polaco Eduardo de Havík durante el gobierno del presidente Manuel Pardo, cambió a Universidad Nacional de Ingeniería el año 1955. A lo largo de los años han pasado ilustres profesionales que han dejado huella en la universidad y en el país, entre los que podemos destacar a don Alberto Benavides de la Quintana, distinguido geólogo, así como a don Guido del Castillo Echegaray, distinguido ingeniero de minas. En el año 1997 se firmó el acta de constitución del patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería, con la finalidad de contribuir a elevar la calidad académica de nuestra alma mater, siendo don Alberto el presidente fundador. El patronato ha contribuido con muchas obras desde su fundación, bajo el liderazgo de don Alberto, las mismas que continuaron con don Guido del Castillo y ahora continúan bajo el liderazgo del ingeniero Roque Benavides Ganosa, actual presidente del patronato. Entre las principales obras realizadas por el patronato UNI se encuentran la construcción del moderno edificio del Instituto de Matemáticas y Ciencias Afines, INCA, la remodelación de los museos de mineralogía y paleontología e inauguración de la nueva biblioteca en la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica. La construcción del Coliseo Polideportivo y del gimnasio totalmente equipado. La entrega de becas Andrés del Castillo, BCP, Fundación Romero, Ferreiros, Manuel Pardo y Lavalle, Jesús Arias Dávila de Compañía Minera Poderosa, de Sauder, Perú, Alberto Benavides de la Quintana, Embajada de Francia, las cuales lograron beneficiar a cientos de estudiantes quienes pudieron desarrollar sus estudios académicos de posgrado y trabajos de investigación en importantes universidades del mundo. Brindamos apoyo económico a cientos de nuestros alumnos, como también la realización de tutorías para estudiantes en riesgo académico. Asimismo, premiamos con computadoras e impresoras a los 2 primeros puestos de cada facultad con el apoyo de Inversiones Benavides y realizamos conferencias magistrales mensuales con destacados expositores. Gracias a la donación realizada por importantes empresas, se aportó para la fabricación de 3 ventiladores mecánicos Fénix que se entregaron a eSalud para la lucha contra el COVID-19, entre otras grandes contribuciones. Actualmente, el Patronato UNI continúa apoyando a estudiantes y egresados, quienes gracias a su esfuerzo y dedicación contribuyen a poner en alto el prestigio de nuestra universidad, convirtiéndose así en una de las mejores del Perú. Nuestro principal objetivo es elevar el nivel académico en la formación de pre- y posgrado de nuestros estudiantes para obtener un mejor desarrollo profesional y empresarial, sumando al progreso de nuestro país. Sé parte de este camino integrándote al Patronato UNI y así contribuiremos juntos al desarrollo de nuestra Universidad Nacional de Ingeniería. Muy bien. A continuación tenemos las palabras de apertura del ingeniero Roque Benavides Ganosa, presidente de ProUni. Adelante, Roque. Muy buenas tardes con todos, agradeciéndoles a los presentes, por supuesto a los expositores, disculpándome que
Estoy regresando al Congreso Nacional de Minería que se está realizando en Trujillo. Estuve lunes y martes y hoy día regreso porque tenía una reunión en Lima, así que tengo que hablar desde el carro. Así que mil disculpas por eso, pero siempre estamos pues al pie del cañón con la universidad y con el patronato de la UNI. Esta tarde tenemos una presentación del ingeniero Rubén Gómez Sánchez, quien es un amigo de muchos años, que es director gerente de Ingeniería y Servicios Tecnológicos y tiene una amplia experiencia internacional. Él es un hombre dedicado también a la docencia, es profesor de la UNI, de la UNSA, de la UNAC, y siempre muy interesado en, especialmente, diría yo, en la UNI. Por ahí es que nos hemos conocido y siempre tenemos esa mística de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y tenemos como dos panelistas a gente de mucha experiencia. El ingeniero Luis Bedoya Wallace, consultor de empresas, un hombre que estudió ingeniería civil en la Universidad Nacional de Ingeniería, ingeniero civil como el que les habla, y tiene un doctorado en sostenibilidad con más de 50 años de experiencia. El patronato de la UNI quiere pues jalar a ese talento, esa gente que tiene esa convicción por apoyar a su alma mater, a la Universidad Nacional de Ingeniería. Muchísimas gracias, ingeniero Luis Bedoya. También el ingeniero Ricardo Rodríguez, con quien me ha tocado trabajar en el pasado en ingeniería, un querido amigo, también es consultor de empresas, entiendo que también está en la UPP, en la Universidad, es UPP, ¿no es verdad, Ricardo? Sí. No, no, estás en mute, estás en mute. UTP. UTP, perdón, siempre me confundo con la Universidad Tecnológica del Perú, estudiando, enseñando pues proyectos, que es lo que él ha hecho toda su vida. Es un ingeniero también de la UNI. Fíjense ustedes el talento que tenemos en nuestra universidad. Ingeniero mecánico electricista, también con amplia experiencia y es un conocedor de proyectos de EPC y EPCM, que son pues la tecnología moderna de cómo llevar los proyectos. También contamos, por supuesto, con el apoyo siempre generoso de Armando Mejía, de Filiberto Revilla y, por supuesto, de César Pongo. Con Filiberto estuvimos acá en Trujillo, no sé si ha sido ayer o anteayer, y bueno, estamos en todas partes donde podemos contribuir. Así que yo les agradezco a todos ustedes por esa labor. Sinceramente, valoramos mucho. Estamos ya en una sesión largamente más allá de las 30 sesiones, estamos avanzando y por supuesto estamos generando esa mística que tanto queremos para nuestra querida Universidad Nacional de Ingeniería. Tengan ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias, Roque. A continuación, vamos a resumir el currículum del ingeniero Rubén Gómez Sánchez Soto, que ya fue comentado por el ingeniero Roque Benavides. El ingeniero Rubén Gómez Sánchez es director gerente de Ingeniería y Servicios Tecnológicos SAC. Es ingeniero mecánico con 50 años de experiencia en el Perú, Venezuela, México. Es conferencista nacional e internacional, profesor principal de la UNI, profesor posgrado en la UNSA, UNAC, en gestión de proyectos, gestión de riesgos, políticas públicas. Fue jefe de proyecto de los Juegos Panamericanos 2019, como no recordar. Consultor en gestión de riesgos contratado por la Gerencia Corporativa Legal de Petro Perú. Certificación internacional de Stanford en Virtual Design Construction. Estudio de doctorado, políticas públicas y gestión del Estado en el Centro de Altos Estudios Nacionales. Como ya se mencionó también, es director gerente de Ingeniería y Servicios Tecnológicos SAC. Adelante, Rubén. Muchas gracias, estimado Roque, estimados amigos, y me da muchísimo gusto de estar acá en esta conferencia. Bien, voy a compartir entonces el material para ya iniciar con la conferencia. Bien,
Por favor, nomás me confirman si es que ya se ve correctamente, por favor. Sí, perfecto. Ya, listo. Bien, ante todo mis saludos y agradecimiento a ProUni, a la gestión de Roque, César, para, digamos, tratar este tema. Los ingenieros y la necesidad del manejo exitoso de proyectos. Lo primero que tengo que señalar, estimados amigos, colegas y todos los que están siguiéndonos por este medio tan exitoso que es un avance de la tecnología, es que los ingenieros en particular tenemos un compromiso grande, no solo con el país, sino con la humanidad. Lo que tenemos que hacer, como ya lo dijo César Pongo, es convertir las ideas nuestras, que son respuestas a los problemas de la sociedad, en productos concretos, tangibles e intangibles. Evidentemente, más me voy a referir a los productos tangibles. Entonces, bajo ese esquema, quiero, digamos, señalar los puntos que vamos a ver. Es una conferencia pequeña, vamos a ver una parte de premisas, es decir, para decir una idea, el fundamento del tema. Y de ahí vamos a entrar a un aspecto básico de enfoque conceptual. Vamos a revisar una tesis muy interesante que hace una diferencia entre éxito de proyecto y éxito de gestión de proyectos. Y para que sea fácil para todos, cuando dice éxito de proyecto se refiere al producto del proyecto. Y evidentemente eso sí está más fácil, el éxito de la gestión, es decir, todo el proceso de 0 a 100%, como lo dijo Roque, la experiencia del colega Bedoya, experiencias en proyectos EPCM, ¿no? Ingeniería, procura, construcción y gestión de proyectos. Entonces, todo el proceso está en la segunda parte. Y lo importante está en el éxito del producto del proyecto. Y voy a citar el último punto, criterios de acreditación EBIT. ¿Por qué lo hago esto? Porque esta necesidad de manejar de manera exitosa los proyectos tiene que nacer en la academia. Y por supuesto, una vez que se entiende que debe nacer en la academia correctamente, y cuando digo correctamente, ¿a qué me refiero? En que todos los egresados de las universidades del Perú deberíamos tener competencias y capacidades de gestión de proyectos y estar claros de que se necesita, además del éxito en la gestión de proyectos, el éxito en el producto de proyectos. Y si eso fuese así, evidentemente a lo largo de la vida profesional de los colegas de las diversas especialidades, deberían lograr lo que todos esperamos. Y ahí viene el rol de los gremios profesionales, empresariales, que también lo voy a citar. Muy bien, entonces, algunas premisas. Estimados amigos interesados en el tema, este tipo de publicaciones, que es muy reciente, se salen a menudo. Controlaría dice, existen 1.879 obras públicas paralizadas a nivel nacional, principalmente en Cusco, Puno y Piura, concentran el mayor número de inversiones paralizadas. La pregunta, ¿qué relación existe entre este título del diario El Peruano con el tema de la conferencia? Justamente es el antónimo. La idea está en que todos los profesionales, no solo de ingeniería, sino todos aquellos que estamos ligados a los proyectos, evitemos esto, porque cuando esto se da, lo que estamos es afectando a la sociedad y estamos afectando siempre a la población más vulnerable de las diversas partes del país. Y este es otro tema que es fundamental, estimados amigos. Este cuadro, esta tabla 3, es una tabla publicada en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Por lo tanto, esta es una política nacional que señala claramente en lo que dice acá, el valor de la brecha de acceso básico a infraestructura en el corto y largo plazo en millones de soles. ¿Y cuáles son los rubros de brechas en servicios básicos? Agua potable, saneamiento, acá voy a estar con esto mejor, saneamiento, telecomunicaciones, transportes, electricidad, educación, salud e hidráulico. Y acá nos dicen claramente las brechas en el corto plazo, que ascienden a 117.183 millones de soles. Y en el largo plazo, estas brechas ascienden a 363.452 millones de soles. Si nos damos un poquito el ejercicio de sumar ambas cifras, nos van a dar una brecha en servicios básicos supera los 530.000 millones de soles, lo cual nos da más o menos unos 120.000 millones de dólares. Entonces la pregunta es que nos debemos hacer, ¿por qué hemos llegado a tal magnitud de brechas? La conclusión, estimados amigos, luego de varias investigaciones y artículos escritos, es que no hemos logrado
que las políticas públicas para el manejo de proyectos sean las adecuadas y además que no se ha dado el interés a dos aspectos: el éxito en la gestión de proyectos y en el éxito de los proyectos, es decir, los productos. Eso para empezar. Entonces vamos a ver un enfoque conceptual pequeño que es el siguiente. Acá el tema de la conferencia, la importancia de la gestión de proyectos. Este es un mapa mental, un mapa conceptual, que acá brevemente voy a señalar qué es un proyecto. Después vamos a ver los 6 beneficios de la gestión de proyectos y nos vamos a preguntar, bajo 2 autores, ¿qué es la gestión de proyectos bajo un autor determinado? ¿Qué es la gestión de proyectos con otro autor? Por eso le he puesto otro color. Y los consejos de una buena gestión de proyectos y las 5 fases de la gestión de proyectos. Este mapa mental, por supuesto que se desarrolla de esta manera, por lo tanto acá no lo vamos a ver, pero quiero mostrar brevemente, voy acá a compartir el mapa mental de tal manera que podamos ver de alguna manera un poquito, para que por lo menos quede eso, vamos a decir, a ver, voy a compartir esto. Listo, ahora sí. Entonces, mire, acá tenemos el mapa mental y acá lo voy, por supuesto que lo voy a agrandar y vamos a ver acá. Entonces, si nos preguntamos así, ¿qué es un proyecto? Por supuesto que acá no pretendo que no leamos, sino que un proyecto dice, se puede definir como actividades con límites de tiempo y recursos disponibles. Y dice acá claramente, para lograr un resultado. Y a las características del proyecto, ¿cuáles son? Acá las tenemos. Uno de ellos, la singularidad. El otro debe tener un objetivo específico. Otro, incorporación de diferentes ámbitos y colaboradores. Este es un tema gravísimo, estimados amigos, si no lo entendemos correctamente. Los proyectos en este momento son complejos porque intervienen una serie de stakeholders involucrados. Y otro tema importante, que se requiere un gerente de proyectos. Entonces la pregunta es, ¿dónde los formamos? ¿En la universidad, en el posgrado o en la experiencia? Lo concreto está que debe salir de la universidad. Ese es un puntito que quería mostrar. Y ahora vamos a ver para qué sirve la gestión de proyectos. Básicamente para ayudar a alcanzar el resultado esperado del proyecto, y la gerencia de proyectos profesional ayuda a alcanzar estos resultados. Con esto estamos viendo un poquito brevemente quién es el gerente del proyecto. En términos generales, un gestor de proyectos se encarga de que se alcance el objetivo del proyecto y se ocupe de organizar el proceso de trabajo. Y esos son los aspectos fundamentales. Acá vemos algo más, lo digo brevemente, por supuesto. Entonces dice acá, ¿qué es la gestión de proyectos? Hace referencia a la dirección, planificación, ejecución durante la vida del proyecto. Los proyectos, acá dice claramente cuáles son lo que busca: tiempo, costo, alcance, calidad y riesgos. Entonces, si nos vamos al otro lado para ver algo nada más, las 5 fases de la gestión de proyectos. ¿Cuáles son? Iniciación del proyecto, la fase de planificación, la ejecución, seguimiento y control, y cierre y entrega del proyecto. Estimados amigos, muchas veces en las obras, yo he estado en diversos campos de minería, procesos, etcétera, tenemos fallas aquí, en la entrega. Y esta entrega tiene que ir ligada a lo que se llama el dossier de calidad del proyecto. Entonces voy a dejar de compartir ya esta parte para dejar de esa manera regresar al tema y solamente hacer el resumen de esta parte. Entonces ahora sí, voy a compartir esto, por favor, para que esa forma... listo, acá estamos. Entonces, yo lo que he hecho es presentar brevemente el mapa mental. Entonces, el mapa mental nos habla, estimados amigos y colegas, nos sale empezando qué es un proyecto, qué es la gestión de proyectos, cuáles son las características de la gestión de proyectos, se requiere un gerente de proyectos. Entonces, evidentemente, amigos, para lograr que los ingenieros en particular en esta charla logren ejecutar exitosamente los proyectos, tenemos que tener competencias. Es un proceso de formación, es un proceso de validación sumamente importante que lo necesitamos. Entonces ahora vamos a hacer rápidamente, revisando esta tesis, una diferencia entre el éxito de proyecto y el éxito en la gestión de proyectos. Ya les comentaba, amigos, para todos, cuando dice éxito de proyecto nos estamos refiriendo al producto del proyecto. Entonces solamente acá brevemente lo digo lo siguiente. Hace 2 años ha salido una publicación del Ojo Público, donde nos dijeron que durante la pandemia habían 14 proyectos de hospitales
obras paralizadas. ¿Y saben qué, estimados amigos? Una de las primeras obras en esa lista estaba en el orden del 98% de avance físico. Entonces, si nos preguntamos, oye, ¿cómo puede ser posible que una obra que está al 98% y los 14, por supuesto, hospitales, esté paralizada? ¿Eso qué cosa es? ¿En qué estamos fallando ahí? Por supuesto que estamos fallando en el éxito de la gestión del proyecto y además estamos fallando peor en el éxito del proyecto, porque en la época de pandemia, por supuesto que necesitamos los hospitales. Entonces, algo está fallando y esa es la idea de esta conferencia. Entonces, aquí tenemos esta tesis de SADE, una entidad muy importante. Entonces, acá solamente esta pequeña partecita lo voy a leer y lo voy a comentar, porque esta parte es muy interesante. El éxito en la gestión de proyectos, un nuevo enfoque entre lo tradicional y lo dinámico. Esta investigación confirma que la composición del equipo, la eficacia del equipo, así como la identificación organizacional, son significativos constructos que explican el éxito de la gestión de proyectos. Así también que una elevada eficacia de equipos, de proyectos e identificación organizacional no siempre aseguran el éxito de la gestión de proyectos. Con eso, ¿qué quiere decir? Lo que está pasando es que requerimos trabajar en equipos y, por supuesto, acá vemos los sectores principales que el Perú necesita, es la minería. La minería es un campo fundamental para nuestro país y, por supuesto, la parte de la minería requiere de un manejo de proyectos en lo que corresponde a la gestión del proyecto y en lo que corresponde a los métodos de gestión. Entonces, el enigma, la parte importante, los estándares de ingeniería. Y por supuesto eso significa que las personas que estamos ligados a la parte de proyectos tenemos que conocer los estándares. Y bien, acá nos dice, por ejemplo, qué relación existe entre la eficacia de los equipos de proyectos y el éxito en la gestión de proyectos. ¿En qué grado los factores organizacionales, tradicionales y dinámicos moderan el poder predictivo de la eficacia de los proyectos? Acá en esta parte quiero parar un ratito. Poder predictivo. Acá viene un tema que les comento, es lo que yo he hecho, es un doctorado en la Universidad Nacional Federico Villarreal en Ingeniería y Construcción. Y mi tesis doctoral, que ya fue entregada, ya está en el proceso de la primera verificación de lo que llaman el Turnitin, es sobre gestión de riesgos. Entonces, estimados amigos y colegas, la gestión de riesgos es una de las áreas que es fundamental y hay que tener las competencias y capacidades para esa parte. Miren, en esta tesis necesitan este modelo conceptual. Acá nos señalan el éxito en los proyectos, que hay que tomar en cuenta lo siguiente: las percepciones del éxito del proyecto, los conceptos de éxito, el sistema diamante, que es una propuesta que desarrolla la tesis, el éxito en la gestión, por otro lado, la teoría de proyectos, la acción evolutiva y cognitiva, lo sistémico, los equipos, y por otra parte, las teorías relacionadas, teoría de la estructuración, teoría organizacional, teoría de la complejidad, variables de éxito social, la organización de proyectos, el comportamiento dinámico, los grupos y logramos finalmente el éxito de los proyectos para la organización. ¿Por qué he puesto este modelo, estimados amigos? Porque con esto estamos demostrando que la parte de la gestión de proyectos requiere una formación apropiada que empiece a nivel de pregrado. Evidentemente no logrando que todos los ingenieros sean gerentes de proyectos, no, pero sí que tengan las bases conceptuales para que más adelante ellos viendo este asunto avancen en esto. Muy bien, y acá pongo este dilema, ¿no? Éxito en los proyectos, ¿qué significa? ¿Éxito en el producto o éxito en la gestión de proyectos? Evidentemente, amigos, de acuerdo a lo que estamos hablando, necesitamos el éxito en ambas partes. Entonces, para lograr que exista éxito en la gestión de proyectos, requerimos formar equipos de alto nivel con competencias en gestión de proyectos, en las diversas metodologías, PMI o cualquier otra que da en el mundo. Y por supuesto, tenemos que tener claro que el éxito del proyecto también se toma en cuenta en la triple restricción, alcance, tiempo, costo, y por supuesto el aporte de valor del producto del proyecto. Y que no ocurra que cuando se termine un proyecto y dé su producto, digamos que decir, ese es un elefante blanco. Entonces, ese es un punto importante. Y por supuesto, ¿qué nos dice la lengua española, el diccionario, la palabra éxito? Dice, es el resultado feliz de un negocio o de una actuación. También puede ser la buena aceptación que tiene alguien o algo. Además, puede significar el fin o terminación de un negocio o asunto. Entonces, la pregunta para nosotros debería ser, yo hablando como academia, o hablando como colegio de ingenieros, o hablando como CAPECO, o hablando como AFIN, o hablando como Proinversión, o cualquier otra organización,
¿Quiénes marcan el éxito de los proyectos? Depende. Si es una obra de infraestructura de servicios básicos, la población. Si es una empresa minera, el resultado que recibe. Si es una empresa, digamos así, de tratamiento de agua, es la planta. Entonces, el éxito es eso. No lo da el equipo, sino el cliente final. Ese es un punto importante. Y por supuesto, los temas claramente, ya había comentado, los elementos de la triple restricción, tiempo, costo y calidad. Y por supuesto, tenemos que tomar en cuenta esos aspectos. Ahora, evidentemente, ¿qué relación existe, amigos, entre el éxito de los proyectos y los negocios? Acá es importante lo siguiente. Quiero tocar otro punto acá rápidamente. Ya habíamos dicho claramente que la brecha en servicios básicos de infraestructura en el Perú al 2019, ahora estamos en 2024, está en el orden de los 130.000 millones de dólares. Entonces la pregunta que nos hacemos es, oye, ¿qué necesitamos para revertir esa brecha? Pues necesitamos trabajar muy intensamente entre todos los involucrados. ¿Y eso qué significa? Gobierno, gobernanza, gobernabilidad, políticas públicas. Pero las políticas públicas que emite el gobierno al final aterrizan en proyectos. Entonces, por lo tanto, para lograr éxito en las políticas públicas, tenemos que manejar proyectos. Para poder lograr revertir las políticas, perdón, las brechas en agua potable, saneamiento, educación, transporte. Dicho sea de paso, en ferrocarriles, nuestra infraestructura es pues un desastre. Entonces, bajo esos enfoques, necesitamos que las personas que nos vamos a meter a proyectos tengamos la preparación y tengamos las competencias, repito, básicas. Muy bien, entonces, acá dice, creando un proyecto orientado al éxito y enfocado al negocio. ¿Cuáles son las dimensiones básicas que se necesitan? Primero, eficiencia del proyecto. Conocer los objetivos de tiempo y presupuesto. Impacto en el cliente. Conocer los requerimientos y lograr la satisfacción del cliente, beneficios y lealtad. Impacto en el equipo. Satisfacción, retención y crecimiento personal. Este es un punto fundamental. Y la muestra más clara es los Juegos Panamericanos, amigos, del 2019. Quiero reconocer en esta conferencia, no creo que esté el señor Carlos Neuhaus, que es el que manejó este asunto. Yo fui jefe de proyectos, es decir, segundo nivel, pero reconozco que el tema fue una decisión excelentemente buena la siguiente. Cuando se había ganado la sede, hubo un periodo de años que aparentemente al Perú le dio amnesia. Y el 2017, cuando ya los Juegos Panamericanos empezaban el 28 de julio del 2019, o sea, 2 años, se tomó decisiones tremendamente impactantes y además han sido hechos disruptivos. ¿A qué me refiero? Como nunca el Perú había organizado los Juegos Panamericanos, que es un poquito menos que una olimpiada, entonces se tomó la decisión de la primera vez del contrato de gobierno-gobierno. Y ahí se firmó, yo estuve justamente en las negociaciones porque participaron Reino Unido y Canadá. Con Canadá se había empezado unas negociaciones largas y con Reino Unido empezó después. Entonces yo les digo con claridad, estimados amigos, yo he estado en las reuniones con ambos equipos de negociación. ¿Y saben cuál fue el tema de decisión? Lo siguiente. Un equipo, ya para no decir cuál ni cuál el otro, cuando se le preguntaba, oiga, y si se presentan este tipo de situaciones, ¿cómo actúa el equipo? Es decir, ¿a qué me refiero? Decisiones macro, decisiones de detalle, capacidad de ir a los detalles. Cuando yo hice esas preguntas diversas, claramente se vio que había uno de los equipos que nos daba mayor confianza. Y es ahí donde se suscribe el convenio con Reino Unido. Además, esa suscripción significó que un representante de máximo nivel en Reino Unido, por escrito, garantizó que los Juegos Panamericanos empezaban en la fecha programada, porque los Juegos Panamericanos, amigos, tienen una diferencia con cualquier otro proyecto. ¿Por qué? Porque las fechas y la programación estaban definidas en fecha y hora, por lo tanto no podía desplazarse. Entonces ahí viene todo el manejo de proyectos. Reino Unido vino con empresas especializadas en esto porque había un alto riesgo para eso. Ese es el punto importante que yo quiero mencionar y entrando acá a la última parte, ¿no? Preparación para el futuro, nuevas tecnologías, nuevos mercados y nuevas capacidades. Entonces, ya sabemos que el éxito en los proyectos se refiere al producto del proyecto. Por lo tanto, tenemos que pensar en eso. Y por supuesto, la formación está en que hay que formar profesionales especializados en la entrega y seguimiento de los proyectos. Acá lo estoy mostrando y ahora finalmente quiero mostrar
los criterios de acreditación de ABIT. Es muy importante esto porque en las universidades, la UNI y todas las que están acreditadas, se manejan criterios de acreditación y se manejan manuales de políticas de procedimientos. Entonces, quiero mostrar algunas cosas muy pequeñas. Lo principal es basar en los resultados del estudiante, lo que aprende, procesos de mejora continua basados en la medición del nivel de logro o resultados del estudiante. Se mide las competencias, pero evidentemente acá está claro, ¿no? Logro de competencias profesionales y la mejora continua del programa. Pero debemos lograr un mayor, digamos, cumplir más retos en este asunto. Por ejemplo, acá dice claramente, usted ve en la competencia transversal, gestión de proyectos. Debemos tener eso en la academia. Y eso debe ser algo real. Todas las universidades del Perú deben formar a su gente basado en la gestión de proyectos. Y por supuesto eso debe incluir metodología y éxito de los proyectos, es decir, producto de los proyectos. Acá vemos claramente lo que dice, ¿no? Conocer, comprender, aplicar y aplicar. Y acá está claramente el Project Management. Se debe dar según lo que establece ABIT. Y por supuesto, acá la ingeniería civil, el plan de estudios. Entonces acá claramente dice, ¿no? Conceptos básicos de gestión de proyectos, empresas, políticas públicas, liderazgo. Acá aprovecho para parar un ratito. Liderazgo, habilidades blandas. Todos los profesionales del Perú y su formación en pregrado necesitamos, yo ya pasé por supuesto ese tiempo, pero necesitamos que tengan habilidades blandas. Un gerente de proyectos lo más que necesita es la habilidad blanda. Hay una investigación en la Universidad de Harvard donde nos dice claramente que el éxito del profesional depende en un 85% de las habilidades blandas. Si ustedes revisan el manual de buenas prácticas, el PMBOK, y pone la palabra habilidades interpersonales, aparece esa palabra por lo menos en 180 repeticiones. Por lo tanto, lo fundamental son las habilidades blandas, estimados amigos. ¿Ok? Algunos programas, algunos datos de los planes de programas de ingeniería civil, donde claramente nos dice, bueno, gestión de proyectos. Acá hay otra parte donde nos dice también Project Management. Es fundamental el Project Management. O lo mismo, programan los criterios para esta parte de los programas en la ACE, Estados Unidos, la Sociedad de Ingenieros Civiles, conceptos en Project Management. Entonces lo necesitamos. Por supuesto, en programas de maestría, Project Management. Igualmente, en la parte de ingeniería civil, currículo, Project Management, explain los conceptos básicos, negocios, políticas públicas. Ahora, ¿por qué políticas públicas? Ese es un punto fundamental, ¿no? Porque tenemos que saber nosotros los ingenieros, oiga, tenemos que trabajar con las políticas públicas, porque ya sabe, mire, la política pública se da y eso cae en proyectos. Muy bien. Y digamos, en este sentido, yo estoy acortándome la conferencia para poder lograr mayores preguntas de ser posible y voy a tocar cuál es el rol de los gremios profesionales y afines. Ese es un punto importante. Entonces, acá yo considero que el tema propuesto y que ahora lo hemos explicado ligeramente en esta conferencia, evidentemente que el rol fundamental que tiene el Colegio de Ingenieros en afianzar la certificación de los ingenieros en gestión de proyectos, pero basado en los conceptos, en la metodología y en el producto del proyecto. Por supuesto que las universidades nuestras, las principales, las universidades públicas y privadas, también. La Asociación de Fomento a la Infraestructura, también, por supuesto. Proinversión, lo mismo. CAPECO igualmente. La Contraloría igualmente. Hace poco, la semana pasada, estaba una semana de investigación y es muy interesante lo que está haciendo la Contraloría. Ha sacado una directiva, por ejemplo, para lo que son las obras por administración directa. Todas las obras por administración directa ahora han cambiado radicalmente, porque las obras por administración directa, ¿qué significa? Que los gobiernos regionales, las alcaldías, hacían obras con su propio presupuesto directamente, pero no es que no sabíamos, sabemos claramente que los plazos y costos eran fuera de todas las premisas de control. En cambio ahora, con esa directiva, se debe cambiar todas estas cosas. Entonces, mi recomendación final para fines de esta conferencia es lo siguiente. El tema de la conferencia es de mucha importancia, pero esta conferencia en la cual estamos dando para varias personas, estamos acá 149 personas, tiene que estar empezando en la academia. La academia requiere, digamos, poner en barbas en remojo para mejorar esos perfiles. Y por supuesto es implícito que se debe cumplir con todos los criterios de
acreditación ABIT. Por supuesto que el Colegio de Ingenieros debe reforzar esta situación en base al estatuto que tiene y en base al compromiso que tenemos los colegiados para que sean certificados en gestores de proyectos. Y los restos de organizaciones de igual manera. Muchísimas gracias y estoy más bien a la disposición para cualquier pregunta y temas que debemos dar. Gracias. Muchas gracias, Rubén. Muy clara tu exposición. A continuación, permítame presentar al ingeniero Luis Bedoya Wallace. Él va a tener también 10 minutos de exposición. Él es un hombre consultor de empresas. También es egresado de nuestra alma mater, la UNI, con maestría en gestión ambiental y doctorado en medio ambiente y desarrollo sostenible, con más de 50 años de experiencia en la gestión y ejecución de obras civiles de todo tipo en las 24 regiones del Perú. Es expositor de eventos sobre temas energéticos y medioambientales en el Perú y en el extranjero. Consultor con Wärtsilä Power Plants, asesor y consultor del Comité Técnico del CEPLAN, Cartbras, entre otros. Ha sido presidente del directorio en Electro Perú, en la empresa de generación de energía eléctrica del centro EGESEN, empresa de transmisión eléctrica del centro ETESEN y diversas empresas privadas. Adelante, ingeniero Luis Bedoya. Buenas noches, es un gusto poder estar frente a ustedes. Agradezco esta oportunidad de poder expresar algunas, digamos, pequeñas anotaciones que a través de la experiencia uno va adquiriendo en cuanto a lo que tiene que ver con el manejo de proyectos y con el éxito de estos proyectos. Yo claramente tengo una posición quizá conflictiva con el Estado peruano, pero ¿qué es lo que sucede? La raíz de nuestros males en que tengamos cantidad de proyectos, como se ha visto, parados, cantidad de proyectos frustrados y cantidad de proyectos mal ejecutados o perdidos después por falta de seguimiento, de mantenimiento, es el Estado. Nosotros tenemos, creo, que cambiar claramente muchas cosas para poder mejorar esta situación complicada que tenemos con los proyectos. Los proyectos, cuando son bien hechos y son bien manejados, duran muchos años, producen muchos años y siguen, digamos, beneficiando el país cuando se realizan en forma correcta y bien ejecutada, bien gestionada y bien mantenida. Un ejemplo, por ejemplo, es la hidroeléctrica del Mantaro. La hidroeléctrica del Mantaro es un proyecto que ya tiene más de 50 años funcionando y lejos de ser ya un proyecto viejo, digamos, y que estuviera deficiente, en este momento sigue produciendo y sigue mejorando inclusive con respecto a cuando fue ejecutado. Nosotros tenemos tremendos problemas que nacen del sistema de contratación y del sistema de todo lo que tiene que ver con el proceso desde que viene la idea hasta que se realiza el proyecto y después los problemas que tienen de mantenimiento y todo lo demás. Digamos, lo importante son las obras pequeñas porque son muchas en el país, ¿no? Por ejemplo, he tenido yo casos curiosos porque he tenido la oportunidad de trabajar en todo el territorio nacional y, por ejemplo, obras en la selva, que el proyecto se hace en Lima y la gente no tiene conocimiento realmente de las condiciones que tiene la selva, que son totalmente diferentes a las que tenemos en Lima. Entonces, se da casos, por ejemplo, que cementos con concreto o cimientos con concreto ciclopio para obras en la selva,
donde en la selva no hay pues piedra grande por ningún lado. Entonces no se puede hacer concreto ciclópeo, ¿no? Y así tenemos una serie de errores, no se tiene en cuenta cómo evacuar las aguas, ¿por qué? Porque llueve, porque se inunda, en fin, una serie de cosas porque los proyectos no se hacen en el sitio, se hacen en Lima para una licitación a veces que se hace acá y resulta que el proyecto está mal hecho. El proyecto está mal hecho, ya nació mal. Buscan G, porque eso es lo que nos dice el sistema de contratación, el contratista más barato, la supervisión más barata. Y eso da como resultado o que se pare el proyecto, se frustre porque el proyecto está mal hecho, ¿no? O termine en abandono, en fracaso. ¿Por qué? Porque no se pudo terminar, porque aparecieron una serie comienzan a aparecer adicionales y modificaciones que al final resulta costando pues mucho más de lo que se pensó originalmente y se abandona prácticamente el proyecto porque entra en conflicto. Yo he tenido oportunidad de hacer un puente, por ejemplo, y claramente el nivel que subía el río en la época de avenida era mucha con respecto a la época de estiaje, pero era notablemente la diferencia. Entonces el puente se puso a una altura donde permitía prácticamente al ras que pase el agua, pero no se toma en cuenta que en la época de avenida el río trae mucha agua, erosiona todo el canal por donde circula el río y se forma la famosa palizada, se forma toda digamos, lo que viene arrastrando la corriente, y eso al llegar al puente se comienza a represar. ¿Y qué pasa? Se forma prácticamente una represa donde está el puente y eso pone en peligro la estructura porque se la puede llevar fácilmente el agua. Y así vemos cantidad de deficiencias, pero flagrantes y palpables en el gobierno, que a veces uno lo trata, el ingeniero que está a cargo de la obra se da cuenta del problema, lo plantea, por más que lo lleve a los niveles más altos, que resulta colisiona con que ya no hay presupuesto. Por ejemplo, si se levanta el puente, ya no hay presupuesto para hacer los accesos, porque el movimiento de tierras va a aumentar mucho y va a producir un costo elevado. Y así, digamos, se viene proyectando obras que no son adecuadas para la realidad a veces, que no son o se hacen por gestiones políticas sin ningún criterio, como se gasta en coliseos, por ejemplo, desproporcionados en algunas provincias, o monumentos que no tienen ningún sentido, y la plata que tenemos nosotros, que no es pues tanta, se pierde y en vez de gastarse adecuadamente en educación o en mejorar, digamos, cualquier otra condición de saneamiento, de infraestructura, se pierde pues en proyectos que no tienen a veces un buen sentido, ¿no? Entonces, ahí sí es muy importante comenzar en la universidad a formar a los muchachos, a formar a los profesionales del futuro con un criterio claro, por ejemplo, que hay que acabar con la permisiología que tenemos nosotros, que es funesta, ¿no? Es imposible o sea, no es lógico que sacar una licencia de construcción para construir una casa demore mucho más que la construcción de la casa misma. Entonces, todo eso, ¿a qué nos lleva? Nos lleva siempre hacia la parte informal, a hacer las cosas mal hechas. ¿Por qué? Porque como es tan complicado,
se comienza a hacer el proyecto sin licencia, con una serie de, a veces, de deficiencias, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que tenemos que mejorarlo. O sea, es muy importante para el éxito del proyecto nacer bien con un buen proyecto, con un buen sistema de contratación y con profesionales que puedan plasmar acorde con la realidad el proyecto y hacerlo que funcione. Porque muchas veces el proyecto no está hecho adecuadamente. Ese es el problema principal que tenemos nosotros, creo, para lograr el éxito en los proyectos en nuestra patria. Y el éxito definitivamente viene y recae en los proyectos sobre los ingenieros, porque los ingenieros son los que manejan pues realmente el bienestar del país. Cuando hay dinero para hacer una obra, para hacer un proyecto de infraestructura, es para dar bienestar, ¿no? Y es importantísimo tener en cuenta eso, ¿no? Y tomar ahora variables que antes no existían, pero que sí son muy importantes y que significan también complicación para lograr el éxito en los proyectos, que es el tema social ahora, el tema, digamos, de manejo comunitario, una serie de digamos, imponderables que se van presentando en el proyecto y que los ingenieros no están formados con la capacidad para poder solucionar esos problemas. Por eso es importantísimo el tema de las habilidades blandas que mencionó el ingeniero, porque esos son las habilidades blandas. El ingeniero, cuando está al frente de una obra, va a tener que ir a hablar a la comunidad, va a tener que hablar con las autoridades, en fin, tiene que hacer una serie de cosas que no se les enseña. Y es necesario que de alguna manera pongamos hincapié y hagamos algo en la currícula para que se enseñen algunas cosas para poder realmente obtener calidad en los proyectos. Yo creo que me estoy excediendo en el tiempo, así que paso al siguiente. Muchas gracias, Lucho, muy amable, súper claro tu mensaje. A continuación, permítame presentar al ingeniero Ricardo Rodríguez, consultor de empresas, también egresado de nuestra alma mater, la Universidad Nacional de Ingeniería, con un MBA de la Universidad Tecnológica del Perú y tiene un máster internacional en dirección de empresas de la Universidad Europea Miguel de Cervantes en España. Posee un diploma de especialización en gerencia de proyectos y calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú y es Project Management profesional certificado por PMI. Actualmente se desempeña como director de la maestría de Project Management en la Escuela de Posgrado de la UTP. Es gerente general de la consultora Enhance y asesor de INACAL en educación y proyectos. Su vasta experiencia incluye la gestión de proyectos EPC, EPCM en sectores de minería, energía, petróleo y gas para clientes de clase mundial. Adelante, Ricardo. Muchas gracias, César. Voy a tener que ser breve. Bueno, ante todo, agradezco la oportunidad de participar en este evento. Y Rubén, nos conocemos de muchos años y yo admiro mucho su trayectoria, su vehemencia, un predicador en el desierto muchas veces de lo que realmente es útil y que vale para nuestra profesión. Yo coincido totalmente por lo expresado por Rubén y por Luis Bedoya acerca de la situación en que estamos, ¿no? Simplemente mi experiencia me dice exactamente lo mismo. Estamos con la última información de la Contraloría que he visto, 2.300 proyectos paralizados, 40.000 millones de soles congelados. Más del 50% de los proyectos paralizados son de administración directa. ¿Qué significa? Que los gobiernos regionales y locales, pues, yo no sé si tienen
con el respeto que merecen el hecho de ser autoridades políticas, sí tienen la formación técnica para llevar a cabo la supervisión de ese tipo de proyectos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Muchos proyectos nacen muertos, entonces no tienen arreglo. Entonces, ¿y qué pasa con el ingeniero? Al ingeniero ya le traen el contrato, ya le traen el presupuesto y le dicen, hazlo. Y naturalmente, pues, tiene que, digamos, hacer maravillas. Y lo que quiere el cliente final, que es el usuario, que somos todos nosotros como sociedad, son nuestros requisitos. Nosotros queremos un producto, ese producto que funcione. El gerente de proyecto, como su nombre lo indica, maneja un proyecto, que es la forma cómo llevar a cabo esa transformación para que el cliente final reciba el producto que él necesita. Pero ese ingeniero, él tiene pues sus premisas. Tiene que ser en el costo estipulado, en el plazo controlado y con un alcance pues, que no debe de excederse. Pero eso no es así, entonces ahí no coinciden, algo no coincide unos con otros. O sea, los intereses del ingeniero son terminar con esos parámetros, con esas restricciones. Pero, ¿qué hay de la satisfacción? O sea, tiene que ver cuáles son los intereses detrás de la posición de la otra parte. Y ahí yo creo que tenemos un gran problema. Nuestros ingenieros son eminentemente técnicos y esto es culpa nuestra y también hay que pasarle un poco tal vez la academia, como dice Rubén, puede ayudarnos en esto. Tenemos que formar verdaderos gerentes, no solo gerentes de proyecto, gerentes de negocio, que miren más allá de lo que es un proyecto en meses y dólares. Ver bien que entonces tenemos que darle las herramientas, tenemos que darle las armas, aprender negociación, aprender manejo de reclamos, aprender manejo de contratos. Todo eso tiene que formar parte de nuestra instrucción, porque si nosotros después decimos, oye, hay que manejar los rendimientos, hay que manejar los alcances, la calidad, eso es nada si estamos en un proyecto que ya nació muerto y que al final vamos a terminar en arbitrajes, en paralizaciones y no vamos a cumplir. Por ejemplo, y como país también me llamó mucho la atención, hay un informe de estudio de McKinsey de hace como 3 años que hacía un survey mundial en el cual muestra que a nivel mundial, digamos, de las 96% de la economía del mundo, más o menos el 13% del Producto Bruto es construcción. En Perú es el 7%. O sea, estamos la mitad del mundo, del promedio, no del mundo, del promedio, no del más alto, del promedio. Estamos a la mitad del promedio mundial. Y esa mitad de promedio la estamos haciendo mal porque tenemos pues 2.300 paralizados. Tenemos 70.000 millones de dólares en proyectos mineros que todavía no se dan. Entonces estamos realmente mal. Hay que poner el hombro como profesionales, como academia, y no solamente ser los mejores técnicos, porque yo sé, de la UNI están saliendo gente pues brillante que están teniendo reconocimiento mundial, pero simplemente gestores. Tenemos que ser gestores, tenemos que ser gerentes de negocio y para eso tenemos que tener una educación integral. Me contaba un amigo que es el catedrático de la Federico Villarreal que hace años se dictaba un curso de defensa nacional, ¿no? Pero era una defensa nacional, eran unos cursos que incluían, pues, realidad nacional, estas cosas. Yo diría, hay que promover que en la universidad, en pregrado, se incluyan este tipo de cursos, junto con los de gestión de negocios, para que sea integral la educación y sean pues verdaderos gestores de negocio y que tengan la capacidad para
ejercer el liderazgo que se necesita para poder llevar a cabo este destrave, ¿no? Se habla mucho de la inteligencia artificial, se habla mucho del puerto de Chancay, o sea, grandes oportunidades, pero que no las vamos a poder aprovechar si estamos en la prehistoria de la gestión. Entonces, justamente, yo admiro esta perseverancia de Rubén en desasnarnos acerca de lo que es importante. Y yo espero, pues, que este mensaje llegue a quienes tienen que llegar. Bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Su lindo mensaje tanto de Rubén, Luis y Ricardo. A continuación, vamos a empezar con ronda de preguntas, ¿no? Que va a estar a cargo del ingeniero Filiberto Revilla, quien es secretario de Relaciones Públicas. Adelante, Filiberto. Gracias, César. Buenas noches. Bueno, tenemos 3 preguntas para el ingeniero Rubén Gómez Sánchez, ¿no? De tal manera que pueda ampliar también su conferencia. La primera pregunta de la señora Mercedes Inés Carazo. Dice, la Unión Europea y Erasmus está impulsando una nueva metodología de gestión de proyectos y la formación de profesionales en Project Management Square. ¿Le parece que se debe impulsar esto en el Perú? Mire, qué hermosa pregunta de Inés. Evidentemente, y estoy de acuerdo con lo que dice Ricardo y Luis, y además esta conferencia y el título fue coordinado con César. ¿Y qué es lo que yo considero, estimados amigos y colegas y todos los que estamos aquí? Somos 155 personas en este momento. El Perú, para lograr empezar un camino de desarrollo sostenido, en primer lugar, cerrando brechas, que eso va a demorar unos 30, 40 años por lo menos, necesitamos una campaña nacional de mejoras de personal de talento humano en gestión de proyectos y a nivel nacional. Eso es fundamental. Si no logramos integrar esfuerzos, todos los involucrados desde la academia, evidentemente que no lo vamos a lograr, porque lo que está pasando está que los diversos involucrados estamos trabajando de manera aislada. No estamos viendo un objetivo país. Y ese es un grave problema. Por eso la pregunta de Inés me permite hacer eso y evidentemente yo, como el caso de en este momento de profesor principal de la UNI en mecánica, considero que eso es lo que tenemos que hacer. Y evidentemente necesitamos que por lo menos 3 involucrados claves tomen esa batuta. ¿Y quiénes serían esos 3 involucrados claves? Yo consideraría que sería SUNEDU, Colegio de Ingenieros y un ente público, digamos, otro. O de repente más bien ahí entra CAPECO. 3 involucrados claves que nos sentemos en la mesa y comencemos a trabajar de una manera con hitos cada 3 años y mejorando el perfil y el talento humano que sale de las universidades a nivel de pregrado y posgrado. Ese es mi punto de vista, estimado Filiberto. De acuerdo, Rubén. La segunda pregunta del señor Rodolfo Merino. Aparte de la certificación PMP del PMI, ¿qué otras entidades emiten certificaciones en gerencia de proyectos? Bueno, hay certificados de la IPMA, que es de Reino Unido, y hay otras certificaciones. Pero yo pensaría que deberíamos sacar una certificación Made in Perú. Y esa certificación yo creo que la debe dar el Colegio de Ingenieros para certificar a todo aquel profesional que trabaje en gestión de empleo y, por supuesto, unirse con otros colegios profesionales, porque ¿saben qué pasa, estimados amigos? El talento humano en el Perú tiene una serie de deficiencias, lo reconozco yo como profesor, lo ha dicho Ricardo claramente. Las habilidades blandas, y también lo ha dicho Luis, si no tenemos habilidades blandas, ¿cómo vamos a negociar cuando tenemos involucrados peruanos de todo país para llevar adelante un proyecto? Es fundamental, repito, formar talentos bajo otros enfoques. No solamente, repito, en gestión de proyectos, sino políticas públicas, como lo pide AVID, por ejemplo, ¿no? Ese era mi punto de vista en ese tema. De acuerdo, Rubén. No, eso del Colegio de Ingenieros parece interesante, pero ¿y el colegio tendría que, de alguna manera, certificarse con alguna institución o tú No, dices, no, el Filiberto, me colegio refería a mismo lo podría? siguiente. Primeramente, que el colegio de ingenieros tiene que tener, pues, los gurús en la parte de gestión de proyectos, pero evidentemente
En este momento yo no tengo la idea de cuántos colegiados tenemos, pero me imagino que debemos ser 400.000. Por ahí debemos andar. ¿Qué dices tú, Filiberto? ¿Tienes idea? No, acá en Lima somos alrededor de Pero 120.000. en todo el Perú, Entre el Perú estaríamos pues en 200 más o menos. ya, o sea, O sea, 300.000. Ya, entonces perfecto. Y por otro lado tenemos más o menos 1,5 millones de gente que estudia en las universidades a nivel de pregrado. Entonces, si decimos 1,5 millones más 300.000, 1,800,000. De ese grupo humano, por lo menos que empezando en pregrado, comencemos a formar gente que a lo largo de su carrera terminan ingeniería, por ejemplo, y otras carreras, ya terminan con una iniciación de una certificación. Entonces, tenemos la seguridad que esa persona que termina el pregrado, ya formado así en habilidades blandas, competencia y capacidad de gestión de proyectos básicas, ya comienza a ser un profesional diferente. Porque si hablamos a lo mejor con un colega que, digamos, está trabajando en el campo y tú le preguntas, oye, ¿cómo estás haciendo la gestión de riesgos? Oye, dime, explícame qué es eso. Uy, allá una respuesta de ese tipo es preocupante. Entonces, hay que hacer algo realmente de fondo, estimados amigos, porque si no, la situación de acá 4 años, vamos a hablar del mismo tema. Y ese es un problema. de acuerdo, de acuerdo. Bueno, justamente la tercera pregunta viene referida al riesgo, dice el señor Efraín Liñán Salinas. ¿Cómo se gestionan los riesgos en los Mire, proyectos? eso es interesantísimo. Yo en este momento como profesor estoy dictando me han dado 2 secciones exactamente de evaluación de riesgos en proyectos de construcción en la Universidad Privada de Tacna. Este fin de semana tengo que hacer el dictado de la segunda fin de semana. En la Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de Mecánica, en posgrado, estoy dictando el curso de gestión de riesgos en proyectos electromecánicos. ¿Y saben qué les digo? Lo siguiente. Si los proyectos no se maneja el análisis cuantitativo, estamos fritos. ¿Saben por qué? Porque los riesgos, voy a poner un ejemplo simple. Hoy día, ¿qué estamos? Hoy día estamos 26 de junio. Imaginemos que hemos empezado un proyecto cualquiera. Ahí está, tomemos la línea Metro 2. La línea Metro 2, ¿cuándo debió terminarse? ¿En qué año? Amigos, se tenía que terminar el año 2019, porque justamente yo que he estado jefe de proyectos de los Juegos Panamericanos 2017, se dijo, o sea, se dio la buena pro el 2014 y se dijo que la línea Metro 2 terminaba el 2019, de tal manera que en los Panamericanos ya está operativa la línea Metro 2. La pregunta, estamos 2024 y nos preguntamos, ¿cuándo va a terminar ese proyecto? ¿Alguien lo sabe? ¿Cuál es el grado de certidumbre que termine de acá a unos 3 años? Ninguno. Lo que está pasando es que hay problemas de no manejo adecuado de riesgos. ¿Qué significa? Los ERI, estudios definitivos de ingeniería, se hacen cuando les entregan el terreno y el problema está en la liberación de terreno. ¿Y eso qué cosa es? Un riesgo. Otro caso concreto. Yo viajé a Tacna para dictar justamente este curso y cuando tenía mi boleto de regreso de Tacna a Lima, ocurrió el problema en el aeropuerto Jorge Chávez, que las luces no funcionaron. ¿Eso qué es? Un riesgo previsible. Entonces, la falta de manejo de riesgos nos afecta de una manera tremenda, porque ustedes se dan cuenta, oye, ¿qué pasó? Yo el domingo no viajé, 3 horas en el avión no salimos. El lunes se puso el avión, tampoco salimos. Tuvimos con 4 profesores venir por tierra de Tacna a Lima, pero ese es mi caso, pero han habido 12,000 pasajeros nacionales y extranjeros afectados por eso, por la falta del manejo de un riesgo previsible. Es un desastre, estimados amigos, la falta de manejo de riesgos. Y el Colegio de Ingenieros, Colegio de Arquitectos y otros deberíamos tener eso, pero ya en las puertas. Comenzar a trabajar en todos los colegiados arquitectos, ingenieros, geólogos y así. Ese es el tema, mi sugerencia. De acuerdo, Rubén. Gracias por las respuestas. A la orden. Adelante, César. Ok, muchas gracias. Filiberto, yo creo que alcanza para un par de preguntas más. Sí, claro, por supuesto. Por favor, adelante. Bueno, había preparado tres, pero igual acá tenemos más preguntas. A ver, acá había una pregunta referida al, para el ingeniero Luis Bedoya. Bueno, es una pregunta más referida a un tema que él conoce, que dice, ¿qué opina de construir los trasvases de agua de la selva hacia la costa? ¿No? Se refiere a proyectos de este tipo, pasando por túneles en la sierra.
Bueno, claramente, digamos, el manejo tiene que hacerse sobre la cuenca completa. Ya no se puede concebir, por ejemplo, como antes, una hidroeléctrica solamente y tomar el río pensando en que solamente va a servir para hacer la hidroeléctrica. ¿Por qué? Porque digamos, la cuenca tiene que tener un manejo integral. Entonces, nosotros tenemos un gran potencial hidroeléctrico y sin embargo ya casi no es viable. ¿Por qué? Porque nunca se ha hecho el manejo con el manejo correcto de la cuenca. Entonces, primeramente hay que pensar que esa agua tiene que servir para hacer agricultura, una serie de cosas. Y en el camino, digamos, la energía cinética que trae esa agua se puede utilizar para producir energía eléctrica, ¿no? Entonces, sí es importante los trasvases definitivamente. Nosotros tenemos toda clase de posibilidades para traer agua. Ahora con las nuevas tecnologías, por ejemplo, más barato quizás va a resultar desalinizar el agua que traer el agua para el caso específico de Lima, por ejemplo, que Lima está en una permanente crisis hídrica. eh, de repente va a ser la solución, como ya se está haciendo en 3 distritos, se está desalinizando el agua de mar y se está utilizando para el servicio público. Entonces hay que evaluar, digamos, dentro de todas las variantes que va trayéndonos la tecnología, conforme avanza, que avanza a pasos agigantados y va cambiando criterios y va cambiando una serie es disruptiva, cambia muchas veces muchas cosas y nosotros nos gana, a veces no podemos ponernos al ritmo de cómo van los avances tecnológicos, pero definitivamente nosotros tenemos que aprovechar que somos un país que tiene una enorme cantidad de recursos de agua y lo de la costa, casi todo se va al mar y el resto se va hacia el Atlántico y no lo aprovechamos en donde realmente podíamos sacarle más provecho que es en la costa, ¿no? Entonces sí son importantes toda obra de manejo de agua y de trasvase de agua, pero tenemos la dificultad de poder atravesar la cordillera, que no es fácil. Entonces hay que escoger los proyectos y darle todo un tratamiento completo, ¿no? Manejar toda esa agua como si fuera una nueva cuenca y todas las posibilidades que puede traer ese manejo. Gracias, gracias Luis. Tenemos otra pregunta también para el ingeniero Ricardo Rodríguez, del señor Lázaro Celestino Fernández. ¿Cómo influyen las leyes en la gestión de los proyectos? Bueno, decisivamente, obviamente, porque, por ejemplo, si un proyecto solamente puede cotizarse al precio base y con un rango de menos 10%, más 10%, el, no están buscando al mejor, están buscando al más económico. Entonces, hay otros criterios, ¿no? Y justamente esta, la buena noticia es que ya se ha abierto la puerta gracias al éxito de los Juegos Panamericanos, de que ya se está aceptando la gestión a través de proyectos colaborativos para la infraestructura. Y eso nos da pues un aire, o sea, eso sí yo creo que es una solución, por lo menos si se aplica como debe aplicarse, para desatorar toda una buena cantidad de estos proyectos que simplemente están presos por la falta de capacidad de los funcionarios públicos de poder firmar adendas, esas cosas que prácticamente, pues el hecho de que firme un documento de esto puede llevarlo a unos juicios de años penales, ¿no? Pero yo creo que con este tipo de cambios sí es algo muy positivo y las cosas deberían mejorar. Bueno, Ricardo. Y la última pregunta, ya como un resumen para el ingeniero Rubén Gómez Sánchez, dice una pregunta bien corta del señor Joe Wong.
¿no? Como un resumen de la conferencia. ¿Qué debe cumplir un proyecto para que sea un caso de éxito? Ups, es una pregunta complicada porque había que repetir toda la conferencia, pero lo voy a decir de manera clara. El primer punto, equipo humano. Segundo punto, habilidades blandas del equipo de la gerencia del proyecto. El gerente de proyecto trabaja a una manera intensa y visto que los proyectos todos son complejos, la incertidumbre es un elemento clave. Ahora, dentro de esto, el manejo de involucrados es fundamental y dentro de esto, evidentemente, las 4 temas: el alcance, tiempo, costo, calidad y riesgos. Y fundamentalmente el manejo de los riesgos. Fíjese, los riesgos, si no se manejan, afectan directamente al plazo y el costo del proyecto. Y por supuesto, el manejo de valor que aporta el producto del proyecto es clave. Yo diría que entre esos elementos que acabo de decir son los temas que hay que cumplir definitivamente. Y por supuesto, el compromiso lo he puesto en mesa, estimados amigos, por favor, no se olviden. He planteado Colegio de Ingenieros, Academia, SUNEDO, de ponernos de acuerdo en comenzar a trabajar en un programa para los próximos 25 años mínimo, porque la brecha que tenemos, repito, es del orden de 130.000 millones de dólares. Eso es una cosa brutal y eso genera pobreza. ¿Por qué razón? Y con esto termino. Una familia que vive por Puno, por Cusco, que no tiene agua potable, que no tiene desagüe, la pregunta es, su costo de vida es mucho más alto, sus costos de salud muchísimo más alto, y si además tiene problemas de energía eléctrica, su nivel educativo no es el mejor. Por lo tanto, entonces, si no logramos cerrar brechas, la pobreza en el país va a acrecentarse. Y más aún, si vemos anemia, mejor ya no contemos, porque es otra charla. De acuerdo, Rubén, muchas gracias. Adelante, César. Gracias, Filiberto. Rubén, te tomamos la palabra. Otra charla. Ah, está escrito, está grabado. Problema, César. Hablamos del tema. Con mucho gusto. Bueno, señores, la verdad que muchísimas gracias por su participación. Hemos tenido participantes desde Puno, desde San Pedro de Putina, Punco. Puno, qué interesante. Están siguiéndonos en este tipo de conferencias. Igualmente desde Salinas, California. Muchas gracias por su participación desde tan lejos y por supuesto para los que estamos en Lima también. El Y de ingeniero Rubén Venezuela, Gómez César. de Venezuela también, ciertamente. El ingeniero Rubén Gómez Sánchez nos ha ilustrado, empezó su tema con premisas que todos conocemos y realmente nos llaman mucho la atención y que sobre eso debemos trabajar todos, ¿no? Han manejado el enfoque conceptual muy claro, ¿no? Los beneficios de lo que significa una gestión de proyectos y han manifestado algo que es, y que creo que tanto Ricardo como Luis lo han dicho, ¿no? El gerente de proyectos debería salir de la universidad. Ahí es uno de los grandes temas, grandes desafíos para actualizar currículas, que si hablamos de currículas ya hablamos de otro tema tan profundo, ¿no? También el ingeniero Gómez Sánchez ha hablado sobre que el éxito del proyecto o el éxito de gestión de proyectos se basa en tener equipos de alta competencia, o sea, equipos realmente preparados, ¿no? Ha comentado acerca de los Juegos Panamericanos, lo cual es, todos creo somos testigos del éxito que ha sido cómo concluyó esto, empezó y terminó a tiempo, ¿no? Ha comentado acerca de la BET, ¿no? Y uno de los criterios, o quizá 2 criterios, han sido gestión de proyectos y también habilidades blandas. En Patronato Únil estamos hablando de habilidades sociales, ¿no? Que al final es sinónimo, pero estamos tratando de dar el enfoque de habilidades sociales. Incluso en el patronato se han formado comités para apoyar justamente en el desarrollo tanto de habilidades técnicas como de habilidades sociales. Creo que el rol de los gremios es súper importante, Rubén, súper importante, y creo que ahí la Asociación de Egresados de la Universidad de Ingeniería también debería sumar y si puede, multiplicar, pero no restar ni dividir. Yo creo que ahí la Asociación de Egresados también tiene un rol importante. El ingeniero Luis Bedoya, ¿no? Ha comenzado diciendo pues que el Estado, ¿no? El Estado es prácticamente la raíz de los males que tenemos, ¿no? Y debemos cambiar, ¿no? Y definitivamente los proyectos bien hechos impactan positivamente al país y uno de ellos ha sido la
hidroeléctrica del Mantaro. Ha manifestado también que muchos problemas nacen en la contratación y de repente también lo ha mencionado, proyectos que se hacen bajo otra realidad, es decir, en Lima y de repente el tema es la selva, para ponerlo muy en claro, ¿no? También ha manifestado que algunas obras se hacen por cuestiones políticas y no en un tema técnico. Y finalmente dijo algo que realmente quisiera que lo recordemos todos, ¿no? Y también lo ha dicho Rubén y también Ricardo, ¿no? El éxito de los proyectos recaen en los ingenieros. Tremenda frase, ingeniero Bedoya. La apuntamos acá. El ingeniero Ricardo Rodríguez, ¿no? También manifestó el tema de la gran cantidad de proyectos paralizados que tenemos en el Perú y que muchos nacen muertos, ¿no? Y sin embargo al ingeniero que hace a cargo de la obra le piden hay que cumplirlos, ¿no? Ha manifestado también que la academia debe formar gerente de proyectos y también gerente de negocios, que va de la mano con habilidades sociales, habilidades blandas, solución de conflictos, etcétera, ¿no? Él nos ha dado un índice del porcentaje del PBI que se dedica a la construcción. En el mundo 13%, en el Perú 7%, pero 13% es el promedio, o sea que hay unos que son mucho más altos que otros, ¿no? Y también ha manifestado el ingeniero Rodríguez que los ingenieros debemos ser gestores con educación integral. Señores, muchísimas gracias por su participación. Esperamos verlos pronto y el patronato está para seguir apoyando todas estas iniciativas y seguiremos convocando conferencias y conferencistas con personas excelentes que son referentes para nosotros. Muchísimas gracias. Ok, Muy buenas gracias. noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Fuerte abrazo a todos. Hasta pronto, gracias.